No recuerdo haber fichado testamento de chinos en los protocolos del AGN. Pero para el 17 sí hay, ¿no? ¿Qué dice Gonzalo? Ya, Raúl, Patricia, José, ya estamos listos. Empezamos entonces, ¿ok? Muy bien. Perfecto, empezamos, ya. Buenas noches a todos ustedes. Les habla Carlos Aquino, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos. Es un gusto tener hoy día una conferencia, Comerciantes Chinos en Lima y Surandino 1900-1940, dado por José Manuel Carrasco y Patricia Palma. La conducción del evento va a estar a cargo del profesor Raúl Anaqué, profesor de Historia en nuestra universidad y también miembro del Centro de Estudios Asiáticos. Antes de dar el paso a Raúl Anaqué para que haga la moderación del evento, nomás quiero saludarlos. Este es otro evento que hacemos aquí en el Centro de Estudios Asiáticos. Ese es el último evento que estamos haciendo en agosto, que ha sido especialmente un mes muy activo. Hemos tenido 8 conferencias, esta es la última. Y nomás quería invitarlos para la siguiente que tenemos el próximo mes en septiembre. La primera que vamos a tener es el viernes 4 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Vamos a hablar sobre relaciones China-India, nuevos desarrollos e implicancias del profesor Amiten Tupalit, que es un experto del Instituto de Estudios del Sur de Asia de la Universidad Nacional de Singapur. El evento va a ser en inglés. Tenemos varias conferencias, solo menciono 2 o 3 más. Por ejemplo, un evento que tiene que ver justamente con el tema también de inmigración china y todo lo demás. El domingo 13 de septiembre a las 5 de la tarde, Daisy Sarabia, que es también sanmarquina, va a hablar sobre chinos y japoneses en la prensa del siglo XX, ¿no? Y termina anunciando otra conferencia, creo yo, muy interesante, el jueves 10 de septiembre, a las 12 del día, el profesor Renato Valderrama, el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nueva León, nos va a hablar sobre la estrategia de política industrial de China a través de su proyecto Made in China 2025. Que entonces no se olviden, nosotros tenemos una serie de actividades y todas está disponible en el Zoom o en la página de Facebook de nuestra universidad. Bien, Raúl, adelante y te encargo la conducción de este evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Aquino. Aquí como director del CEAS, acá conduciendo la conferencia de hoy día, ¿no? Y como me corresponde la presentación, la conferencia de hoy día, Comerciantes Chinos en Lima y Surandino, 1900-1940, a cargo de Patricia Palma, doctora en Historia por la Universidad de California y actualmente investigadora del Departamento de Ciencias Histórico y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, con investigaciones en Historia de la Medicina y la Inmigración China en Perú y Chile. Así pues, damos inicio a la conferencia programada de hoy día. La primera parte, a cargo entonces de la doctora Patricia Palma. Bueno, muchísimas gracias. Antes quería hacer una pequeña aclaración. Esto es solo una conferencia que es parte de un trabajo en conjunto con José Manuel Carrasco. Sí que la vamos a presentar entre los dos. Y José Manuel es investigador de la Universidad del Pacífico y actualmente estudiante de la maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Voy a compartir pantalla para mostrar algunas imágenes. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quisiera saludar y agradecer a Gonzalo Paroy,
y a Carlos Aquino por la invitación que nos han realizado con José Manuel para presentar esta investigación. Y lo que hoy vamos a exponer es una investigación preliminar que venimos desarrollando, así que todos los comentarios, preguntas, sugerencias son más que bienvenidas. Y antes de profundizar en el tema de los comerciantes chinos en Lima y en el sur andino, me gustaría explicar muy brevemente el origen de esta presentación, que forma parte de dos proyectos de investigación que venimos, mucho más amplio, que venimos desarrollando hace un tiempo con José Manuel. En el caso de él, y también lo va a explicar un poco más, tiene que ver con sus investigaciones sobre inmigrantes e historia empresarial. José Manuel. No estás... Espera, no te escucho. Ya, ahora sí está el audio. Ya. Quiero reiterar primero mi agradecimiento a Gonzalo Paró y a Carlos Aquino del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mi coautora Patricia Palma por haberme propuesto esta investigación y por su paciencia para adecuarse a mis tiempos. Debo señalar que mi interés por estudiar a los comerciantes chinos forma parte de un proyecto de mayor envergadura, como lo señaló Patricia, que tiene como objetivo analizar las trayectorias empresariales de diversos inmigrantes en el Perú desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, lo que los historiadores económicos lo señalan dentro de la primera globalización. En este proceso yo he podido presentar algunos avances sobre estudios de casos sobre empresarios japoneses, ingleses, y en la actualidad me encuentro desarrollando un estudio sobre 2 generaciones de una familia de inmigrantes norteamericanos para el mismo periodo. En este contexto surge mi interés por el estudio de los empresarios chinos en Lima, luego de haber realizado una primera investigación en el Archivo de Sucesiones de Lima, ubicado en la sección República del AGN, y en el Archivo de Relaciones Exteriores, además de las diversas bibliotecas de la ciudad de Lima. Bueno, y como les señalaba, esta investigación también es parte de un proyecto de investigación que está financiado por el gobierno de Chile, que es una investigación postdoctoral que busca estudiar la diáspora china en el sur de Perú, en la primera mitad del siglo XX, enfocándome en sus redes transnacionales y también mucho con la vinculación con el norte de Chile. Cuando hoy, quería hacer la aclaración, cuando hoy nos refiramos al sur andino, estoy pensando principalmente en las ciudades de Tacna, Arequipa y Moquegua, que fueron las que pude desarrollar investigación el año pasado, y que esperamos ampliar una vez que los archivos como que abran en otras ciudades como Puno y Cusco, quizás el próximo año. Entonces, una de las primeras preguntas que a lo mejor ustedes se pueden hacer es, bueno, ¿por qué estudiar inmigrantes chinos en Lima y principalmente en el sur de Perú, y por qué estudiar comerciantes chinos específicamente? Y acá con José Manuel nos dimos cuenta de que habían quizás 2 vacíos historiográficos importantes, tanto de la historia empresarial como por parte de aquellos que han estudiado historia de la inmigración china en el Perú. Entonces, ahora, bueno, acá quería mostrarles estas imágenes, son parte del libro de inmigrantes, sobre el registro de inmigrantes en la ciudad de Moquegua del año 1931, que después voy a explicar un poquito más, pero una de las cosas que nos interesa muchísimo, o me interesa a mí, me interesa también a José Manuel con esta investigación, es un poco de visibilizar a la gente, no hablar solamente de inmigrante en términos abstractos, sino que estamos hablando de personas y un poco ponerle cara a estos inmigrantes. Como señala Patricia, existe un vacío historiográfico de parte de la historia empresarial. Quiero señalar que los estudios sobre empresarios en perspectiva histórica en América Latina han tenido un crecimiento muy importante en los últimos 30 años en esta parte del continente. Esto se evidencia con la publicación de diversos balances historiográficos sobre el estado de la historia empresarial
en diversos países de la región, como el caso colombiano con los trabajos de Carlos Dávila, para Argentina Marinés Barbero, recientemente para Chile trabajo hecho por Barría y por Yorca. Sin embargo, para el caso peruano, esta temática está en una fase, los trabajos han sido escasos y están en una fase inicial de su desarrollo. A pesar de esto, tenemos conocimiento de que a finales del presente año se publicará el primer manual para el estudio de la historia empresarial, empresarial en la historia de América Latina, editado por Martín Monsalve, Andrea Luch y Marcelo Bukeli, bajo el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Va a ser una fuente y un manual de uso para los universitarios que les interese hacer de historia empresarial. A pesar de este vacío, hemos encontrado publicaciones sobre temas empresariales, donde se puede destacar los trabajos hechos por Alejandro Reyes Flores, para el caso de la familia Romero, de Rory Miller para las empresas británicas, el trabajo hecho por Felipe Portocarrero para las grandes fortunas, que es un trabajo clave para mucha de la información que vamos a presentar y para darnos las pistas para seguir avanzando en este trabajo de investigación que tenemos con Patricia para el caso de Lima, principalmente. El trabajo hecho por Martín Monsalve, que hace un estudio sobre la gran y pequeña y mediana empresa familiar. La publicación, un trabajo clave también es la publicación de la memoria de Manuel Argumani, es una memoria de un empresario del siglo XIX hecha por Fernando Armas y Martín Monsalve. Luego tenemos los clásicos los trabajos hechos por Carlos Malpica en 1989 sobre los dueños del Perú, el trabajo hecho también por el historiador Alfonso Quirós Norris sobre los banqueros, y los clásicos trabajos sobre grupos económicos hechos por Enrique Vázquez y por Francisco Durán. Siguiente, por favor. Sí. Empresarios y migrantes. La relación empresariado y migración es un fenómeno que en el Perú cuenta con una larga historia. Existen diversos casos de empresarios y familias empresarias de origen extranjero que se afincaron en nuestro país, entre las cuales podemos mencionar los casos de la familia Wong, Guyi Chang, Ikeda, Romero, Okada, Muñoz Najar, Vildurizaga, Said, McClure, Thorndike, Larco, Gildermeister, por mencionar algunos. Todos estos casos de familias empresarias ponen de manifiesto la importancia y pertinencia del estudio del empresariado inmigrante en nuestro país, ya que nos permiten conocer aspectos sobre la forma de actuar de un grupo social específico como son los empresarios y su proceso de acumulación de capitales. Acá tenemos una imagen de la casa comercial Wing O Chom del almanaque comercial de Lima de 1877. Y bueno, y en cuanto al tema de los trabajos sobre la diáspora china en Perú, bueno, acá hay muchísimas investigaciones y no quiero mencionar una por una porque quizás eso da para una presentación en sí mismo, pero en términos generales, bueno, comentar que respecto a la inmigración china en Perú, gran parte de las investigaciones han estado centradas en Lima, en la hacienda azucarera y de la isla Juanera, ubicada principalmente en la costa del país. En términos cronológicos, quizás han predominado los estudios que refieren al siglo XIX, con el desarrollo de los culís, y quizás una de las primeras décadas del siglo XX. Todavía que falta mucho, por ejemplo, por conocer qué sucedió con esta comunidad a mitad del siglo XX, con procesos nacionales. Todavía falta mucho por descubrir. Y en el caso de las investigaciones en el sur de Perú, nos podemos dar cuenta que los estudios migratorios para las ciudades, principalmente de Arequipa, han puesto su acento en inmigrantes no europeos y muy tangencialmente hacia grupos provenientes desde otras partes del sur global. Quizá un par de trabajos muy breves sobre la presencia de palestinos, muy importante en Arequipa, pero en general tenemos como un desconocimiento de estas comunidades inmigrantes no europeas en el sur de Perú. Y acá la investigación que hemos podido realizar, vemos muchas similitudes con lo que ha desarrollado Isabel Lozán para el caso de la Amazonía, en que ella señala que la presencia china ha sido desconocida y muy poco analizada si la comparamos principalmente con la costa y con Lima.
Y lo que podemos ver es que en el sur de Perú, similar al caso de la Amazonía que ha analizado con Isabel Lozán, los inmigrantes chinos tuvieron un rol fundamental en la creación de espacios comerciales y de ahí un poco la importancia de estudiarlo. Y finalmente, un dato no menor tiene que ver con la importancia numérica. Los inmigrantes chinos eran el grupo de extranjeros más numerosos en la provincia de Moquegua y Arequipa en la década de 1930. Según el registro de inmigrantes realizado en el año 1931, en todo el país, en la prefectura Mariscal Nieto, cuya capital es la ciudad de Moquegua, se cuantificaron 269 extranjeros, de los cuales 126 provenían desde China, que correspondía al 47%, una cifra que aumenta si consideramos también las esposas de estos inmigrantes que también estaban que según la ley también deberían ser consideradas como extranjeras, y ahí más o menos para Mariscal Nieto tenemos casi que el 50% de los extranjeros eran chinos. Y esto se va a repetir también para Arequipa, lo mismo según este censo, según este registro de inmigrantes del año 31, según la selección de extranjería, habían exactamente 1000 extranjeros en las diferentes ciudades y pueblos de la prefectura, y siendo los chinos el más numeroso con 191, seguido por los palestinos. Entonces, como hemos podido darnos cuenta con esta investigación, los chinos van a ser un grupo de extranjeros más importante en el sur del Perú también. Y por eso llama mucho la atención de que haya tan pocos estudios relativos a su presencia, no solamente comercial, sino que también su presencia social y cultural en estas ciudades. Y acá les quería mostrar un ejemplo de ello, de la familia Puancabello, de la ciudad de Moquegua, una familia muy conocida en Moquegua todavía. Esta es una foto del año 1939. José Manuel, tienes que poner el papel sobre el micrófono, se acopla. Perdón. Entonces, esta es una foto del año 39 de la ciudad de Moquegua, y entre la segunda generación de esta familia hay bastantes profesores que son gente muy importante que todavía se recuerda en la ciudad de Moquegua, y uno de ellos es, por ejemplo, Luz Cuancabello, que escribió estos retazos de la historia de Moquegua, que es uno de los libros clásicos y más importantes para conocer la historia de la ciudad. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco entender el contexto de manera muy general sobre inmigrantes chinos y comerciantes, para luego plantear de manera muy breve características de los comerciantes chinos en Lima y en el sur del país. Gracias. Como señaló Patricia, acá vamos a hablar sobre el contexto económico. En líneas generales, vamos a hacer un análisis, presentar algunas ideas sobre la gestación de la élite empresarial y su contexto económico en el que se da este proceso, ¿no? La economía peruana para finales del siglo XIX atravesó por un proceso de crecimiento, producto de las exportaciones de las materias primas del sector minero y agrícola. De forma paralela surge un sector industrial centrado en el mercado interno, articulado en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Lima. Ojo, no estoy diciendo que en las otras ciudades no se genera un mercado interno, sino en estas ciudades se articula y se distribuye, o tiene mayor concentración. En este contexto de crecimiento económico se da el surgimiento de empresas de tipo familiar, las cuales se especializaron en la agricultura, minería, comercio y industria. Fueron estos empresarios y familias empresarias las cuales pasaron a formar parte de la élite empresarial peruana entre 1896 y 1930. De este grupo destacó una importante presencia de inmigrantes extranjeros, como lo evidencia el estudio hecho por Portocarrero en el 2013 sobre la base de los análisis de los testamentos y los expedientes sucesorios de las personas, de las fortunas más grandes del Perú. De este grupo destacó la fuerte presencia, como lo señalé, de inmigrantes extranjeros, las cuales representaron el 27% de la nueva clase empresarial peruana. De este grupo, la mayoría de empresarios de origen asiático se ubicaron en el comercio de gran y pequeña escala. Eso sería su nicho empresarial.
los comerciantes chinos en Lima entre 1900 y 1940. El crecimiento demográfico de la ciudad de Lima y una relativa mejora anual del PBI per cápita, por lo general, según las estimaciones hechas por Bruno Seminario, entre 1900 y 1940 el PBI crece en un rango o a una frecuencia del 1%, o sea, hay una tasa de crecimiento anual, salvo en el año 18 y en el año 29, obviamente por la crisis. Además de otros factores, permitieron el desarrollo de un mercado interno. Esto permitió el establecimiento de un número importante de casas comerciales en la ciudad capital, básicamente en el centro de Lima, destacando la fuerte presencia de inmigrantes chinos al mando de estos comercios. A partir de una primera mirada a las fuentes que hemos revisado con Patricia, hecho del trabajo de archivo y de bibliotecas, hemos podido ubicar, estamos tratando de hacer una base de datos con todos los comercios chinos, casas comerciales chinas en Lima y el sur andino. Como parte de la investigación hemos podido identificar la casa comercial Kowloon, la casa comercial Wing Ochon, Pou Home, Hobo Wing, la firma Andrés Cochoy, la negociación Francisco Tanchan, la casa comercial Guillermo Wu Yichang. Esta casa es importante porque es una casa que, si bien ahora la familia Wu no la tiene, no la regenta, no la administra, es una casa comercial que sigue en la actualidad, todavía maneja marcas. En la Universidad del Pacífico, el investigador David Wong está haciendo una investigación sobre la presencia de los Wu Yichang en la actividad comercial de Lima, vista desde sus orígenes hasta la actualidad. Estas casas comerciales se dedicaron a la venta de productos de necesidades básicas, pasamanería, cedería, importación de artículos de China y el Japón, pero también muchas de estas casas comerciales expandieron sus inversiones hacia el sector agrícola. Es decir, los chinos, mediante sus casas comerciales, llenaron este vacío que había del mercado interno. Por lo general, los inmigrantes extranjeros se ubicaron, los italianos, los ingleses, los británicos, los norteamericanos, se dedicaron a otros negocios como la minería, la industria, la exportación, pero no se centraron en el comercio. Ahí destacan los comerciantes chinos en Lima. Siguiente diapositiva, por favor. Para un mejor entendimiento de la dimensión lograda por los comerciantes chinos en Lima, a continuación presentaré un perfil biográfico empresarial de Aurelio Pou Sanchia, que es uno de los comerciantes más importantes de la colonia china para el periodo que comprende nuestra investigación. Para dicha investigación, como señalé, hemos hecho una reconstrucción de sus bienes en base a la ubicación del expediente sucesorio ubicado en el Fondo Documental Archivo de Asociaciones de Lima, en el AGN, donde hemos podido sacar los siguientes datos. Aurelio nace en Cantón, China, en 1859, fue hijo de Qin Zhen Chia y Wanzi Pou San, contrajo matrimonio con Elvira Carvalho, con la cual tuvo una hija de nombre Man Chan Chia, con quien ella se convierte en la única heredera, o la heredera universal de los bienes de Pou San Chia, cuando muere en 1939. La actividad de Pou San Chia se inicia en 1912, con la fundación de la Casa Kowloon. Este establecimiento comercial se convirtió rápidamente en uno de los comercios más importantes de la ciudad de Lima, generándole ingresos importantes que le permitirán invertir en otras firmas comerciales de la ciudad, como la Sociedad Comercial Cofob, junto a su yerno Guillermo Cofob, la Fábrica Nacional de Envases San Jerónimo. Además, expandiría sus negocios al sector finanzas y aseguradoras, con sus inversiones en la compañía y ser miembro del directorio de la compañía de seguros La Unión y la compañía de vapores China, junto a otros miembros de la colonia china como Santiago Escudero Wu. Es importante este dato de invertir en una compañía de seguros en Lima para esta época. Al no haber un sector financiero importante, o sea, no haber un banco donde, o sea, ahora en la actualidad quiero poner mi negocio, quiero hacer una inversión y tengo cierta rentabilidad, voy al banco, pido un préstamo, me evalúan y me dan la plata. En este caso no había eso, y muchos de los inmigrantes, porque no eras Romero o no eras Pardo, que tenías una palanca financiera o tierras o vastas extensiones de tierra que te sirven para, digamos, poner como hipoteca para generar tus inversiones. En este caso, las compañías de seguros fundaban o asemejaban esta especie de capital financiero para nuevos empresarios. Además de sus inversiones en comercio, industria, finanzas y seguros, transporte, Pou San Chia decidió incursionar en el sector agrícola
mediante el arriendo de las haciendas La Estrella, Pedreros, Villa y Huachipa, en las cuales operaban 1.400 trabajadores, todas estas bajo la administración de la Casa Comercial Paulum, donde se explotó o se dio, se hizo la explotación agrícola bajo la producción de algodón y azúcar para el mercado extranjero y local. Es importante porque en el año 1914 estas haciendas tienen un crecimiento importante en su producción. Aún estamos trabajando en la información, la estamos datando, por eso no podemos dar un número exacto, pero sí hemos podido ver los primeros documentos y hay un crecimiento importante de la producción para el año 14. Este importante comerciante falleció a la edad de 80 años en 1913, dejando su fortuna, como ya señalé, a la administración como heredera única a su hija, y estos bienes eran administrados por su yerno Guillermo Couffo. Lo que hemos podido datar es que su fortuna estuvo calculada por más de 2 millones de soles de plata de 1950. Aún estamos haciendo, digamos, el proceso de deflación y ajuste para hacer un comparativo en la actualidad, ¿no? Y bueno, uno de los puntos interesantes que, que nos interesaba era comparar un poco qué pasaba con el perfil de los comerciantes chinos en Lima y en el sur del país. Y una de las cosas interesantes que pudimos constatar a partir de este registro de inmigrantes que señalaba anteriormente es que, por ejemplo, en el caso de Arequipa, 9 de cada 10 hombres registrados informaba que se dedicaba al comercio. Eso va a ser interesante y que está seguido muy de lejos por otro tipo de labores como empleados, agricultores o propietarios de tiendas. De esta forma pudimos apreciar de manera muy clara que el comercio, no solamente en Lima, sino también en el sur, se transformó en el primer rubro donde se desarrollaron en el país. En cuanto a los tipos de negocios, bueno, si bien después voy a hablar un poco también la existencia de estas grandes fortunas, pero en términos generales, más bien respondió a un comercio minorista, que si bien, como les digo, no permitió generar grandes fortunas, fue fundamental para que pudieran obtener su independencia económica y principalmente reunir capital para expandir sus negocios o, en muchos casos, pagar el viaje de familiares para que pudieran llegar al país. Eso se ve en el registro de inmigrantes, por ejemplo, que muchos, después de un par de años, entre 5 y 10 años, pueden lograr que sus esposas y sus hijos que puedan viajar, ¿ya? En el caso del sur, no tenemos un registro sistemático que nos permita conocer cuántos negocios chinos habían, pero era clara su importancia. Hay muchos registros de personas de la época que señalan y que acusan también de una monopolización por parte de los inmigrantes chinos de ciertos rubros, especialmente el comercio minoritario. Y acá en la parte de abajo de la diapositiva podemos ver, esto es parte del Directorio Internacional de Negocios Chinos, publicado en el año 1913 en California, Estados Unidos, en que casi la totalidad de las tiendas chinas que estaban ubicadas en las ciudades de Arequipa, Moquegua, Mollendo, aparecen registradas, se dedican principalmente al comercio de alimentos o de mercadería general. Acá pueden ver las de Moquegua y de Mollendo, solamente hay una que es una sociedad, pero en general se dedican a este tipo de comercio. Y otro punto importante y quizás no menor, tiene que ver con los ataques a estos comerciantes chinos, que no fue algo exclusivo del caso de Lima. Quizá el caso de Lima es lo que más conocemos, con los trabajos que han desarrollado Luis Ceballos y varios otros sobre los motines de 1909 y de 1919. Es interesante que en el sur esto también se va a repetir. Ataques tanto a la propiedad como a su persona, porque va a ser parte de un fenómeno no solamente peruano, va a ser parte de un fenómeno global,
comienza quizá en el caso de las Américas con los ataques en los Estados Unidos, y después, se van a dar en el país en diferentes partes. Este, por ejemplo, es un documento de, disculpen, es de la delegación china en Lima, que se comunica con el Ministro de Relaciones Exteriores, solicitando la pronta resolución respecto a los daños y perjuicios sufridos por los súbditos chinos en el puerto de Mollendo en el año 1910. Además del año 1910, los años 1930, podemos ver también que después de la caída del presidente Leguía, nuevamente hay ataque a los negocios chinos. Entonces, es interesante que estos son fenómenos que se van a repetir en el país, no solamente en la capital. Sin embargo, todavía no conocemos muy bien las principales características y cómo se llevaron a cabo. Y bueno, estoy un poco para ir cerrando. Acá uno de los aspectos importantes, volviendo a lo de los comerciantes chinos en Lima y en el sur, tiene que ver con el surgimiento de una élite comercial china, principalmente en la ciudad de Arequipa, Moquegua e Hilo. Si bien, a diferencia de Lima, donde tenemos grandes fortunas como las que nos señalaba José Manuel, en el caso del sur quizás no van a haber grandes comerciantes con ese niveles de fortuna, pero eso no significa que todos fueran pequeños empresarios o pequeños comerciantes. En el caso, por ejemplo, acá de la ciudad en el puerto de Hilo, hubo familias que tenían importantes negocios, con importantes capitales, y que crearon sociedades de beneficencias, como surgieron en muchas partes del país, que beneficiaron no solamente a los miembros de su propia comunidad, sino también a las de las sociedades que lo acogieron. Acá, por ejemplo, este es un obsequio de la Sociedad de Beneficencia China en el puerto de Hilo, que para el centenario de la República donaron un edificio que iba a servir para el centro escolar de varones, algo que todavía continúa en la ciudad y que la gente sigue recordando después de casi un siglo. Si tiene la oportunidad de ir a Hilo, la gente lo va a recordar y se lo van a comentar. Y también me gustaría como ejemplo y visibilizar quizás a una persona con un inmigrante que me pareció importante, que me apareció muchísimo de los registros que pude revisar en notarios, en causas civiles, en causas criminales, es Francisco Cuón, que llega a Perú en 1901, bastante joven, a la edad de 20 años, que comienza su empresa, que forma su empresa Francisco Cuón Company, principalmente para la venta de productos procedentes de China, y aquí podemos ver cómo van a comenzar a diversificar su negocio. Se va a transformar en un importante prestamista. Podemos ver, por ejemplo, en los archivos notariales, cómo muchas personas le van a comenzar a deber dinero a Francisco Cuón. Va a incursionar en el mercado inmobiliario también. Tiene importantes propiedades no solamente en Hilo, en Moquegua y a los alrededores, y va a ser un importante benefactor en ambas ciudades, tanto en Moquegua como en Hilo. Y que incluso tenemos acá, por ejemplo, de la revista Oriental, que es del órgano de la comunidad china en Lima, las noticias de provincia se informa sobre este donativo que hace la firma Francisco Cuón para la ciudad. Y generalmente uno puede observar cómo le envían saludos de cumpleaños y para las fechas importantes. Entonces, Francisco Cuón va a ser un personaje, uno de los tantos personajes clave que todavía es muy recordado por la familia Cuón, por la gente que vive en Hilo y en Moquegua con mucho cariño, ¿ya? Entonces, bueno, como les señalaba, esto un poco se van a hacer conclusiones bastante preliminar, porque es parte de una investigación que todavía está en curso. José Manuel. Gracias. Sí, como lo señala Patricia, todavía ha quedado lamentablemente por la pandemia inconclusa la investigación. No hemos podido
terminar de revisar los archivos en el sur, básicamente, y yo algunos archivos acá en Lima, que nos ayuden a expandir nuestra muestra y darle a armar más, digamos, la investigación. El análisis de las trayectorias empresariales de los comerciantes chinos en Lima y el sur andino en el periodo estudiado plantea la necesidad de replantear la imagen existente que se tiene sobre los inmigrantes chinos en el Perú y especialmente en el sur del país, vistos generalmente como inmigrantes pobres o dedicados exclusivamente a comercios menores. Como ya los hemos reseñado en la exposición, hemos presentado dos casos de empresarios, de comerciantes chinos exitosos, o el nombre de otras casas comerciales que distan mucho de este imaginario que se tiene sobre el chino de la esquina, ¿no? Los casos reseñados, además, nos permiten esbozar cierta caracterización de los comerciantes chinos, los cuales tenían un carácter emprendedor sin aversión al riesgo en la etapa de su gestación empresarial, la constitución de la casa comercial como el núcleo empresarial o la base para la acumulación de capitales que le permitían dar el paso a otros sectores económicos, y finalmente muchos de estos empresarios o comerciantes en su etapa de consolidación, una vez ya habiendo acumulado cierta fortuna, optaron por incursionar en sectores más tradicionales como lo fue la agricultura. Es decir, acá se nota ya una lógica empresarial o capitalista, ya que en una economía no tan estable como la peruana de comienzos del siglo XX, lo más factible era incursionar o en bienes raíces o en el sector agrícola, ¿no? Que te iba a generar réditos. En términos generales, es necesario analizar con mayor profundidad este grupo de inmigrantes en diversas provincias del país y sus redes comerciales y sociales generadas tanto con peruanos como otros inmigrantes. Muchas gracias por escucharnos y primer avance. A ver si alguien quiere hacernos preguntas o sugerencias, estamos abiertos a escuchar todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la extraordinaria ponencia de Patricia Palma y de José Manuel Carrasco sobre los comerciantes chinos en Lima y surandino 1900-1940. Tema interesante, como bien han resaltado, poco tratado en la historiografía peruana y fundamentalmente poco tratado en el surandino, ¿no? En el sur, en la zona de Moquegua y Arequipa, porque se debe relacionar también con otras preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, me sale una pregunta, ¿no? Con respecto a la participación de los chinos en medio de la crisis del crash del 29, la llamada revolución de Arequipa, y todo lo que va a suceder en el sur después de la caída de Augusto B. Leguía, ¿no? No sé si es que hay también algún punto a tratar en cuanto a si tuvieron participación en los movimientos políticos de la caída de Leguía. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Lo que hemos podido observar con los documentos de archivo y principalmente con la prensa de la ciudad de Arequipa es que efectivamente durante agosto del año 1930 comienzan a surgir varios motines populares en la ciudad de Arequipa. Se empieza a informar al respecto. Mucha gente que sale a la calle a apoyar al ejército, hay ataques a oficinas públicas, a los seguidores de Leguía, a mediados de agosto de 1930, y similar a lo que había sucedido quizás en Lima en años anteriores, muchos de estos grupos van a comenzar a atacar negocios chinos, y la prensa va a dar cuenta de los daños que van a comenzar a generar en varias como tiendas chinas, tanto a inmigrantes como a los bienes. Pero no hay información sobre la participación de este grupo inmigrante a favor o en contra
de Leguía o de Sánchez Cerro, solamente se menciona como las consecuencias que sufrieron a partir de los ataques de estas turbas en la ciudad de Arequipa. Eso es lo que hemos podido observar hasta el momento. Muy bien. A ver si nos aproximan algunas preguntas. Hay una pregunta, voy a leer. ¿Qué pasó con los comerciantes chinos luego de la reforma agraria? Aunque no es de la época, pero está la pregunta. Bueno, la investigación que nosotros hemos desarrollado principalmente se centra, como les señalaba, nos interesa la primera mitad del siglo XX, porque, bueno, hay diferentes olas migratorias chinas a Perú. La primera quizá va a estar mucho más relacionada con los trabajadores culís que van a venir, que van a trabajar, que van a llegar a desempeñarse en la hacienda, pero a inicios del siglo XX comienza a llegar una nueva generación de inmigrantes chinos que van a venir principalmente de Hong Kong, que ya llegan con un cierto capital y comienzan a desarrollar importantes negocios. Este tipo de comerciantes más bien prósperos es lo que hemos estado investigando. Lo que a nosotros nos interesa particularmente es cómo surgen estos prósperos comerciantes que han un poco sido invisibilizados quizás por los estudios de inmigrantes chinos en Perú. Y hay un vacío. Después de la caída de Leguía en los años 30, se sabe muy poco sobre la comunidad china en Perú. Más bien como que hay un salto después, como hacia las últimas décadas, hacia las inversiones chinas en el país, pero se conoce muy poco lo que sucede en los años 20. Entonces, después de la reforma agraria, por lo menos lo que yo conozco, no hay una investigación sistemática sobre la situación económica o social de los inmigrantes chinos en los últimos 50 años en Perú. Puedo complementar, Claro. puedo complementar algo sobre lo que dijo Patricia en base a la pregunta. Si bien no es el tema o está en el espacio temporal de nuestra investigación, por trabajos posteriores que tengo o investigación e intereses, muy pocas, la reforma agraria sí afecta a a este tipo de comerciantes chinos en el Perú. Por ejemplo, los Yichang tenían negocios con una serie de empresas norteamericanas que al ser expropiadas por Velasco, cortan los pactos comerciales que tenían con ellos y terminan generándole pérdidas importantes. Eso me lo dijo un Juan Wu en una entrevista que yo le hice, y cuando digamos, cuál fue algún problema que tuvo durante los últimos 50 años o que tuvo su padre. El gobierno militar al final me terminó perjudicando a mí. Ah, muy bien. Gonzalo, ¿puedes preguntar, Gonzalo? Hago una pregunta entonces. En cuanto, así como una segunda generación de comerciantes chinos han venido al Perú, han rastreado, han ubicado a chinos que vinieron en el siglo XIX y que logran capitalizar también y dedicarse al comercio. José Manuel, ¿quieres responder? ¿Partir respondiendo? Existen casas comerciales ya desde la década del 70, desde del siglo XIX, casas comerciales chinas. Sin embargo, muy pocos logran tener un éxito como un Aurelio Pousa Chía o como un Francisco Tanchán, que logran acumular una fortuna importante, o que logran diversificar o salen del núcleo de la casa comercial
a otros sectores como aseguradoras, transporte, agricultura, industria. Y eso pasa también con los japoneses, ¿no? Los japoneses que vienen, que se establecen ya para la primera década del siglo XX, son los que generan también una fortuna importante o diversifican sus inversiones, ¿no? El caso de Okada, de Tominaga, son, digamos, los casos que conozco. Pero no, o sea, no decirte, no sabría decirte un nombre específico, darle... el tenor de nuestra investigación es darle voz y nombre a los comerciantes chinos y en Lima y el sur andino que no han sido desarrollados. Casos así no he podido lograr, pero sí hay casas comerciales, sí se proliferan los negocios y todo. Eso sucede, bueno, como también sucede lo que yo podía observar en el caso del sur. Como señalaba, en el año 1900, a finales de 1930, y se lleva a cabo en 1931, una ley que se debe realizar un registro de los inmigrantes a nivel nacional. En algunos casos esos libros se conservan, en otros casos no. Tuvimos la suerte de poder acceder a los libros de Arequipa y a los libros de Moquegua. Y ahí lo que podemos observar de este listado de inmigrantes es que la gran mayoría de ellos llega a estas ciudades durante el siglo XX. Deben ser muy pocos, deben ser menos de 5 los que llegaron durante el siglo XIX a las ciudades de Arequipa. La mayoría una generación que viene desde 1920 en adelante. Por lo menos es el perfil del inmigrante chino en el sur. Entonces, si bien quizás por relatos ya sea de viajero o fuentes más bien indirectas, se menciona la presencia de negocios chinos en el sur durante el siglo XIX, estos van a tener una relevancia principalmente durante el siglo XX. Lo mismo va a pasar con la información que pudimos recopilar sobre notarios en la ciudad de Moquegua, por ejemplo. Uno ve que durante el siglo XIX prácticamente no hay información sobre inmigrantes chinos, y que el grueso de la documentación va a estar de los años 20 en adelante. Entonces no es que no exista, seguramente hay importantes comerciantes, pero van a estar mucho más, se van a poder observar con mayor fuerza durante el siglo XX, con esta segunda generación que ya viene, muchos con un capital, y que comienzan también a establecer, que eso quizás no lo mencionamos ahora, pero redes comerciales muy importantes transnacionales, no solamente en el caso del sur, por ejemplo, podemos ver que empiezan a tener relaciones comerciales con gente de Valparaíso, con otros inmigrantes chinos en Iquique, con inmigrantes chinos en California, con inmigrantes chinos en Hong Kong. O sea, ya es una segunda generación de comerciantes bastante más prósperos que tienen un capital importante para desarrollar estos negocios transnacionales, que quizá en el siglo XIX eran mucho más precarios. Bien, saludamos la presencia del embajador de México, Víctor Hugo Morales Meléndez, quien también dará una presentación, una conferencia el 9 de septiembre en el CEAS a las 10 de la mañana. México, bisagra del libre comercio, Tratado México, Estados Unidos, Canadá y Alianza del Pacífico. Saludamos la presencia del embajador de México. Y también tenemos dos preguntas, una del Facebook. ¿Por qué se dio la diáspora china al Perú, que atrajo a los inmigrantes chinos al Perú? Y también va a coincidir con otra pregunta que vemos, ¿cuál era la ruta que tomaron los inmigrantes chinos para llegar al sur andino? ¿Pasaban primero por Lima o llegaban directo a Arica? Bueno, muchas gracias por ambas preguntas. Bueno, la primera pregunta un poco general, que voy a intentar ser un poco sintéticas porque tiene que ver un poco sobre por qué surge la inmigración china en Perú, que un poco escapa de esta presentación quizás por la amplitud. Pero bueno, la que llega, la inmigración china, como les mencionaba anteriormente, se da en diferentes olas. La primera ola parte en 1800, a mitad del siglo XIX, por una necesidad de trabajadores
y ahí llegan los llamados culí, no solamente a Perú, sino que a otras partes de América Latina, el Caribe y en los Estados Unidos. Y tenemos esta primera etapa de inmigración fuerte, que llegan principalmente, como les decía antes, a trabajar a la hacienda, a la costa. Y según Humberto Rodríguez Pastor, estamos hablando de unos 100.000 inmigrantes chinos entre el 49 y el 74, entre cuando el gobierno chino y el gobierno peruano firman un acuerdo para poner fin a este tráfico de culís. Y después va a continuar la inmigración libre hasta el año 1909, donde después de estos motines populares en la ciudad de Lima, el presidente Leguía establece lo que podríamos llamar un primer cierre de puerta a los inmigrantes chinos, y se va a comenzar a controlar mucho más la inmigración al país. Y después esto se va a ir reforzando en las décadas siguientes, hasta más o menos la década de 1930, donde prácticamente se va a comenzar a ilegalizar la inmigración china a Perú. Entonces esto es parte como es paulatino, sucede en Perú, sucede en otras partes de América Latina también. Y en el caso de Arequipa y en el caso del sur, es interesante la pregunta que nos hace Gelbert, sobre las rutas, si pasaban por Lima o llegaban a Arica. En el registro de inmigrantes que hay, por lo menos para la ciudad de Moquegua y para la ciudad de Arequipa, aparece en muchos casos de dónde vienen. Muchos llegaron desde Lima, dicen que tienen pasaportes anteriores, que están en el registro de inmigrantes de Lima y que después se mueven hacia el sur, pero en otros casos llegan al parecer de manera directa, o no hay información desde dónde vienen o si ya te viene una inscripción previa. Depende de los años, podemos pensar si llegan principalmente del Callao o llegan principalmente desde Arica. Lo comento porque a partir de la década de 1920, para el caso, lo que he podido investigar, que es para otra investigación que tiene que ver con la lista chilena de la inmigración china, es que el gobierno de Chile va a comenzar a poner trabas a la inmigración. Eso va a significar que cada vez más se va a ir reduciendo el número de inmigrantes chinos que se permite ingresar por el puerto de Iquique y por el puerto de Arica. Así que yo creo que va a ser principalmente por el Callao, pero no sabemos bien por dónde ingresan, porque muchos lo hacen de manera indocumentada o clandestina, porque en el caso de Perú, en 1909 ya había limitado bastante la inmigración china, pero va a continuar llegando. Entonces no hay de manera clara de dónde vienen. Sí vemos, y es interesante que eso es parte también de la investigación de las redes de circulación de los inmigrantes. Muchos vienen callados, se van hacia el sur, cuando tienen problemas no se en Tacna van a cruzar Arica, se van a ir a Iquique, y a la inversa, muchos inmigrantes chinos van a llegar a Iquique a trabajar en torno a la industria salitrera, y con la crisis de la industria salitrera van a comenzar a mirar hacia el norte. Entonces, lo que podemos observar es que hay una circulación bastante interesante en lo que es el sur andino, o sea, también sur Perú, norte de Chile, de los inmigrantes, que va a depender mucho también de las crisis económicas y de ciertas coyunturas de políticas migratorias. Es sumamente claro que la política migratoria, y lo podemos ver hoy día, cuando un país establece ciertas restricciones, obviamente va a tener consecuencias en el país de al lado. Cuando Perú en 1909 va a restringir la inmigración china, lo que va a suceder es que muchos van a comenzar a ingresar desde Chile, porque Chile en ese momento no tenía una política restrictiva. Pero no está todavía muy claro, no podemos determinar de manera a ciencia cierta de dónde vienen, porque esa información no está tampoco en el registro de inmigrantes. Muy bien. Tenemos otra pregunta que también resalta la preocupación, ¿no? ¿A qué se debe la falta del estudio de este tema tan importante por los historiadores en general? Debe ser peruanos y chilenos también que están interesados en este tema. José Manuel.
Bueno, yo parto desde el interés o el desinterés por la historia empresarial, ¿no? Básicamente, primero por el desconocimiento. Dos, creo que no es un tema que genere atención, porque cuando tú dices haces historia empresarial, creen que estás haciendo la historia, que la empresa te contrata para hacer la historia. No, eso no pasa primero por el acceso a fuentes. Las empresas nunca te van a dar el acceso a su archivo. Hay empresas acá que tienen más de 100 años, pero que no te van a dejar entrar ni a ver ni a la puerta del archivo. Entonces, un problema es el acceso a fuentes. Dos, como señala Martín González en la introducción de la memoria de Manuel Argumanis, existen muy pocos diarios personales de empresarios que se publican o que se tienen acceso. Y tres, es que no contamos con una tradición de análisis del empresariado. Sí, hay excelentes estudios, trabajos que se han estudiado empresarios, sí, pero desde una visión, desde la historia social, vistos como una clase parasitaria, vistos de manera... el estudio del empresariado ha estado muy politizado, o bien para alabarlo o bien para satanizarlo. Lo que hace la historia empresarial es verlo como un actor social y analizarlo como un sujeto de su tiempo. Y eso es lo que parten mis intereses personales de mis investigaciones, ¿no? Analizar el empresariado. Bueno o malo, es lo que hizo. No tengo que juzgarlo, sino yo veo sus estrategias empresariales o sus estrategias para ver su acumulación de capitales y qué incidencia tiene en la economía nacional. Sí, bueno, yo voy a responder un poco de los estudios chinos, que es lo que yo trabajo. Agradezco a Catherine la pregunta. Yo creo que es bien compleja la respuesta, obviamente no hay una respuesta única al respecto. Tiene que ver, yo creo, como lo que ella señala, a lo mejor por algo de interés. Mi impresión investigando en el sur es que todavía hay ciertos temas que son mucho más predominantes en la historiografía regional, nacional. Por ejemplo, las personas que los colegas que tuve la oportunidad de compartir en el archivo regional de Arequipa están investigando principalmente temas coloniales, por ende hay muy poco haciendo historia del siglo XX, historia sobre todo de mitad del siglo XX. Yo era un poco un bicho raro ahí. Entre tanto colonialista, esta persona que trabaja siglo XX un poco extraña. Y yo creo que tiene que ver también con, o sea, seamos honestos, hacer historia en cualquier país necesitamos financiamiento. O sea, yo tengo el privilegio, y lo dije al inicio, no solamente por dar los créditos, pero agradezco mucho al gobierno de Chile con este proyecto de investigación que tengo, que me permite estar 3, 4, 5 meses haciendo investigación en el sur de Perú, de poder contratar a excelentes ayudantes en diferentes ciudades, de poder contar con todo un equipo de trabajo fantástico, que de esto fue una de las formas en que nos conocimos con José Manuel, pero también con gente en el sur, con gente en Santiago, con gente en Lima, porque el trabajo de investigación es un proceso lento, sobre todo cuando queremos investigar en fondos documentales que no son de fácil acceso, que no hay catálogos, por ejemplo. Una de las cosas que pude observar en los archivos en el sur, de Arequipa, Moquegua, es que si bien existe toda la buena disponibilidad por parte del personal, y a quien agradezco enormemente el acceso, por ejemplo, todos los que son fondos de la prefectura de Arequipa no tiene catálogo. Eso significó de que hay que revisar uno por uno, y que es un trabajo muy lento, y que lamentablemente uno tiene que contar con el tiempo y los recursos para poder hacerlo. Entonces yo creo que a la medida que no existan muchas becas de investigación, proyectos de investigación, de apoyo a la investigación, obviamente que va a ser más difícil tratar ciertos temas, y sobre todo poder adentrarnos en otro tipo de fuentes documentales que a mí me parece que son fundamentales para conocer estos procesos. O sea, tuve la oportunidad de revisar, por ejemplo, notarios, para ver todas las redes comerciales, algo que es fantástico. Prefectura, registro civil, qué sé yo, registro... pero eso toma tiempo y recursos. Entonces yo creo que ahí es uno
hay un tema de interés, sí, pero yo creo que es necesario que por parte de las universidades, que por parte del Estado tiene que haber una mayor inversión para poder realizar este tipo de investigaciones y armar equipos de trabajo. Muy bien. Interesante tema que genera muchas inquietudes desde los asistentes y también una pregunta, ¿no? No sé si es que los comerciantes chinos entre 1900 y 1930 también dirigieron hacia Puno. No sé si se dedicaron al comercio, por ejemplo, de la lana y tuvieron algo que ver con todos los movimientos que se dieron, movimientos campesinos que se dieron en Puno, ¿no? Por la explotación campesina. Y yo no sé si es que se formaron grupos comerciales chinos para directamente comprar la lana desde Puno y exportarla por Arequipa. Sí. Bueno, como les comentaba al inicio, bueno, agradezco la pregunta, como les comentaba al inicio, este proyecto tiene muchísimas aristas. Una de las muchas aristas que tiene este proyecto tiene que ver con la relación entre los grupos comerciantes chinos y los grupos comerciantes palestinos en el sur, que es otro grupo que a nosotros nos interesa muchísimo y que investigando en el archivo nos dimos cuenta que eran fundamental, sobre todo las redes que tejen entre ellos. Lo que hemos podido ver, lamentablemente, como les comentaba al inicio, por el tema de la pandemia no hemos podido ir a los archivos en Puno, pero lo que sí hemos podido leer es que, al menos para el caso de los palestinos, van a tener un rol muy importante en el comercio de lana. Sí se señala lo que hemos visto de manera muy tangencial, la presencia de comerciantes chinos, pero mucho más de otro tipo de inmigrantes en el mercado, sobre todo textil, que van a ser los palestinos, porque los chinos van a estar más dedicados a otro tipo de negocio, más que nada, como les señalaba al inicio, a mercadería general y mucho lo que al rubro del comercio. Para el rubro textil, sobre todo en el sur, con todas estas redes que es Puno, Arequipa, incluso llegando hasta Chile, van a ser principalmente los grupos palestinos los que van a tener, o los turcos, como les digan, las fuentes aparecen con diferentes nombres, que van a tener en este momento. No sé si José Manuel puede decir algo con la investigación económica que ha hecho. No, por lo general, acá los comerciantes limeños cuando migran van al sector agrícola, ¿no? Y sí, como ya lo señalé, es para la exportación. Azúcar y algodón. Sí, trabajan principalmente como esos rubros, no tanto con el tema del comercio de la lana. El comercio de la lana va a ser mucho más de otro grupo de inmigrantes como los palestinos. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, Gonzalo, ¿está Gonzalo para hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me permitirán una pregunta, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha, sí. Perfecto. Me permitirán una pregunta que, bueno, que tiene como fin sacarnos un poco de la zona de confort. Quien habla, bueno, ha estudiado el fenómeno de inmigración en general del siglo XIX. Y bueno, fue imposible no toparnos con los inmigrantes chinos que desde muy temprano hicieron diversos tipos de comercio, ¿no? Yo he encontrado licencias municipales de funcionamiento desde 1860, es lo más temprano que encuentro. Y la pregunta en general era sobre el parámetro del llamado negociante, comerciante o empresario, ¿no? Es decir, dentro de esta historia empresarial, la historia económica en general, ¿cuál es el parámetro para determinar quién es o no es un empresario que es capaz de ser, ¿no?, llamado de esta forma y estudiado, ¿no? Porque sabemos que los Wing On Chong y posteriores a ellos son pues un fenómeno de 1874 por lo menos hacia adelante, y la gran presencia de los chinos ya estaba, ¿no? De hecho ellos fueron el mercado que hicieron posible que lleguen estas grandes casas comerciales, ¿no? Es un poco por ahí va mi pregunta. Y la otra, bueno, si me permites, Patricia, una pregunta muy particular, me gustaría saber cómo está el estado de estos archivos regionales, ¿no? Desde Lima a veces no sabemos cómo es la situación, sabiendo que Lima es tan, bueno, el archivo municipal está tan desorganizado y tanto por explorar.
Yo me imagino cómo estarán estos archivos regionales, ¿no? Entonces, sí, un comentario en general me gustaría saber. Gracias. Voy a partir con esa pregunta que es más sencilla. Empiezas tú, luego Sí, empiezas tú, termino yo. dale, voy a partir con la pregunta, la última, sobre los archivos regionales, que me parece un poco más sencilla. Mira, yo quizás tenía la misma imagen que tú cuando fui, había pensado, tenía más expectativa en algunos que en otros, y algunos me sorprendieron. Por ejemplo, y paso el dato, el archivo Moquegua es impresionante, está muy bien organizado, está en muy buenas condiciones. Fue un agrado trabajar ahí, y de hecho aprovecho de agradecer al director, a Gustavo Barcárcel, por todas las facilidades que me dio y a la gente que va en el archivo. Lamentablemente, en el tiempo que estuve, que haber sido como un mes, no era la única investigadora, no va nadie a investigar, nadie. Es súper triste porque han invertido muchísimo tiempo, han invertido muchísimo dinero por parte del gobierno regional, y ellos tienen catálogos muy detallados sobre lo que tienen. Así que si alguien está interesado, la investigación al menos en Moquegua es muy eficiente, porque uno puede ir un par de semanas y conseguir bastantes cosas, porque está muy, muy bien organizado. Tienen catálogo en papel, pero ellos también los tienen digital, entonces te ayudan bastante, ellos conocen mucho la información que tienen. Lo único malo para el caso de Moquegua es que ellos no cuentan con prensa, y la prensa creo que desapareció, no hay nada de prensa, particularmente para la ciudadanía de Moquegua ni del puerto de Hilo. En el caso de Arequipa, también la gente muy amable, pero ahí el problema tiene que ver que no hay catálogos. Y quizás yo pensé cuando llegué a un inicio que iba a ser mucho más rápido el proceso de investigación, y fue bastante lento, porque hay mucha información, pero sin catálogo se hace muy difícil. Están en muy buenas condiciones, la documentación, el personal del archivo sabe muy bien lo que hay, así que eso también lo hace un poco más expedito, pero Arequipa cuesta bastante investigar porque se hace muy lento. Y en el caso de Tacna también tuve la oportunidad de estar ahí varias semanas en el archivo regional, que lamentablemente no tiene acceso a los investigadores de ningún tipo, ¿no? O sea, no ser chilena, sino que ningún tipo de investigador, documentos que sean más bien de prefectura, pero ellos tienen muy buena prensa, tienen en bastante buenas condiciones. Y bueno, para la gente que le interesa también trabajar Tacna, mucho de la documentación de la Intendencia de Tacna, eso está acá en Arica, en la Universidad de Tarapacá, digitalizada en muy buenas condiciones. Entonces, como, bueno, un poco para cerrar, o sea, se puede investigar. Yo creo que vale la pena como hacer el esfuerzo por parte de Lima, por parte de los estudiantes, de quizá ir un par de semanas si es que se puede hacer investigación. O sea, yo creo que tiene que haber voluntad también, porque por ejemplo, la Universidad de San Pablo Arequipa puso a disposición, está el periódico La Bolsa, está digitalizado, está la web, está El Deber, creo que también está digitalizado, hay mucha prensa que está digitalizada Arequipa, o sea, yo creo que es necesario, por lo menos desde Lima, romper un poco con ese excesivo centralismo y decir, no, es que queda muy lejos, que yo no tengo dinero, porque de verdad también hay muchas cosas que están digitalizadas, que se pueden acceder desde allá. Así que lo invito, vale completamente la pena salir de Lima y hacer investigación mucho más allá de trabajar prensa limeña y con los archivos típicos de Lima. Y no sé lo que tú querías hablar sobre empresario. Sí. Si puedo responder eso, sí. En base a la pregunta de los parámetros, no creo que nos salga de nuestra zona de confort. Y segundo, te estás respondiendo en tu pregunta. ¿Qué lo diferencia a estos empresarios de los comerciantes que tú señalas, que están desde la segunda mitad del siglo XIX, que tú los has estudiado muy bien? Es el nombre, lo mismo, ¿no? Una casa comercial. La casa comercial no es una empresa, digamos, o un negocio familiar, sino es una compañía de accionarios, que por lo general muchos de estos comerciantes tienen acciones, es una compañía de accionarios difundido. Es algo muy moderno para comienzos del siglo XX. Luego, ¿cómo le hemos clasificado los parámetros? La revisión de los expedientes sucesorios. Hemos revisado todos los expedientes sucesorios de inmigrantes, bueno, gran parte de los expedientes sucesorios de los inmigrantes chinos,
que llega en el periodo que estudiamos y vemos ahí, a partir de la revisión, sus inversiones, sus negocios, y ahí es donde le damos la categoría de comerciante, empresario, y que lo diferencia de del pequeño negocio, ¿no? Pero básicamente es el nombre de la casa comercial. Al tú poner una casa comercial, eso quiere decir que lo tienes que inscribir en el registro mercantil. El registro mercantil, ahí tú presentas un acta como tu partida de nacimiento de la empresa, ¿no? Que en la actualidad se llama la copia literal, ¿no? Pero básicamente la respuesta estaba implícita en la pregunta, ¿no? El nombre, ¿no? Casa comercial. Y lo otro también tiene que ver con una cosa bien importante, que es cómo los mismos inmigrantes se van a identificar. Eso es clave. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los registros de inmigrantes en el sur, utilizamos el término comerciante porque ellos se identifican como tal cuando les preguntan profesión. Ellos dicen empleados, muy poquitos, pero la mayoría ellos se determinan como comerciantes. Entonces utilizamos las mismas categorías que ellos están dando, o que al menos también se lo da el oficial que está a cargo cuando se lo consulta. Intentamos utilizar como el mismo término. Eso. Bien, antes de terminar también una pregunta nueva. Así como el Estado peruano, cuando firmó un tratado de amistad y comercio con Japón, tuvo un representante peruano ahí en Japón, ¿no? Francisco Aloaiza, que se va a encargar a establecer el comercio entre Perú y Japón. En el caso de Perú y China, ¿hubo algo parecido? Sí, hay representantes diplomáticos y que también se hacen cargo de mucho de la parte comercial. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ahí uno puede ver como el representante de la delegación china, y que también van a ser ellos los que de alguna manera, por ejemplo, en el año 1909 y en el año 19 van a negociar con el gobierno peruano para llegar a un acuerdo sobre el tema de las indemnizaciones a los comerciantes chinos y que fueron atacados. Eso va a estar, no solamente van a tener representación diplomática y comercial en Lima, sino que, no sé si, bueno, en la diapositiva al inicio, la voy a compartir porque me gustó mucho esa imagen. Perdón. Ok. Acá, si ustedes se pueden fijar en el logo que está a la izquierda, es del Consulado de la República de China en la ciudad de Arequipa. Y va a haber representación diplomática y también va a haber representación comercial, incluso en ciudades mucho más pequeñas como Tacna. Tacna también tenía su propio representante que para inicio del siglo XX va a ser el encargado de negocios de la ciudad de Iquique, que llegaba hasta, su representación llegaba hasta la ciudad de Tacna. Y después, ya después la década después de 1929 también hay representantes. Entonces, como la colonia china es tan importante en casi todo el Perú, en las principales ciudades va a haber representación diplomática y representación comercial también. No lo escuchamos, Raúl. Tiene el micrófono apagado, Raúl. Tú también, José Manuel. Sí, tiene el micro apagado. Sí, Ahora sí. Sí, ahora sí. José Manuel, también no sé si es que hay algo más que aportar, porque con las conclusiones de ustedes son interesantes, ¿no? A ver que hay que repensar la presencia y la imagen de los inmigrantes chinos y dejar de tener esa visión de los primeros del siglo XIX, ¿no? Porque desde inicio del siglo XX han movido la economía en el sur peruano fundamentalmente, ¿no? Y me imagino que también en otros lugares del Perú. Pero se agradece esta investigación que va a presentar pues la imagen, ¿no? De los inmigrantes no solamente chinos, sino también palestinos y otros que se han mencionado en el sur peruano, ¿no? Y antes de terminar, ver que también
son casas comerciales, ¿no? Son en compañías que incluso unas familias que tienen hasta empresas de navegación, ¿no? Y seguros y todo es algo extraordinario, ¿no? Porque todavía se sigue creyendo que la imagen es la del siglo XIX, la que va a durar hasta el XX, ¿no? Claro, y lo que hemos presentado solo es una parte porque los expedientes sucesorios nos permiten también saber el tipo de mobiliario que tenían en la casa, las alhajas. Hay una categoría sobre las alhajas que tenían, o sea, no eran los típicos, no era el chino de la esquina, sino eran personas con una posición importante, ¿no? Y con una mentalidad empresarial, sobre todo, que es lo que nos interesa para nuestro. Sí, y otra cosa que, por ejemplo, en el sur uno puede darse cuenta es que todo el mundo les debe plata. O sea, el tema de los prestamistas es importante, todo el mundo le debe plata. O sea, la cantidad de registros notariales, de deudas, de diferentes cosas es impresionante. O sea, la lista es gigante. Todo el mundo, de alguna u otra manera, van a ser los grandes prestamistas. No estamos hablando de millones, estamos hablando quizás de sumas menores y de sumas que por lo general la gente deja en prenda sus casas, que muchos los van a perder porque no pueden pagar, y eso también les permite irse, aumentar como todo el inmobiliario, comienzan a tener casa en diferentes ciudades. Entonces es interesante esto de un poco, quizás para cerrar, y que nos interesa remarcar, es uno, quizás cuando llegué por primera vez a Arequipa y llegué por primera vez a Moquegua y les dije que trabajaba chino, me miraron con cara de, ¿por qué chinos? Si, o sea, chinos habían en el norte. No. China, la comunidad china, los inmigrantes chinos fueron los grupos más importantes en el sur en la década de 1930. Por lo menos para Arequipa, para Moquegua. Eso está claro con los registros de inmigrantes. Eso me gustaría volver a remarcarlo. Y lo otro tiene que ver con que no solamente van a ser estos pequeños comerciantes que van a tener su tienda o que van a vender al menor o que van a vender en los mercados fruta. No, o sea, tenemos gente que tiene empresas que le deben dinero, que tienen propiedades, que tienen, en el caso, por ejemplo, de Moquegua, ahí lo vemos, grandes haciendas de aceituna, tienen redes, comercian con gente de Arequipa, gente de Moquegua, con gente de Chile, con gente de Lima, con gente de todas partes. O sea, es mucho más complejo las relaciones que tienen. Entonces yo creo que eso es un poco lo que estábamos empezando un poco con esta investigación, que insisto, todavía es una etapa muy preliminar, pero intentar como desenredar esto y darle como la importancia que creemos merece a este grupo de inmigrantes como otro grupo de inmigrantes que han sido muy poco investigados en la historia peruana. Así que bueno, agradecemos muchísimo la invitación. Esperamos prontamente terminar este artículo y que esté publicado. A lo mejor van a poder leer con mayor detención algunos puntos y bueno. Y cualquier sugerencia o cualquier información que nos pueda ayudar a enriquecer nuestra investigación, no hay ningún problema en que nos puedan escribir. Contactarlo de alguna forma. Sí. Bien, muchísimas gracias. Ha sacado a luz a este grupo importante que ha desarrollado la economía con sus empresas comerciales en el sur, ¿no? Y antes de terminar, paso a Carlos Aquino, director de CEAS, para que dé las palabras finales. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar a ti y Raúl Anaqué, muy buena papel de moderador. Y por supuesto a los expositores Patricia Palma y José Manuel Carrasco. Más bien hagamos votos para que la situación se normalice y otra vez puedan terminar sus visitas presenciales a los archivos para poder rescatar esa historia realmente muy, muy interesante y, como ustedes han dicho, poco estudiada. Antes de terminar, deseo reiterar los saludos al señor embajador de México, Víctor Hugo Morales Meléndez, que reitero, los invito, será nuestro expositor el día 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Va a hablar sobre México, bisagra de libre comercio, el TEMEX, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, la Alianza del Pacífico. Están todos invitados. Y la conferencia primera que va a inaugurar nuestro ciclo de conferencias en septiembre, el viernes 4 de septiembre a las 8:30, sobre también, creo yo, un tema muy importante, la relación India-China, ¿no? Nuevos desarrollos
y sus implicancias. Estos dos gigantes del Asia que, como todo indica, de aquí a 20, 30 años serán de las 2 o 3 potencias más grandes del mundo. Bien, más bien estén atentos a nuestra página de Facebook, a nuestro Twitter. Tenemos varios medios sociales en los cuales nos pueden seguir y los esperamos entonces la próxima semana. ¿Okay? Muchas gracias a todos, Patricia, muchas gracias José Manuel, Muchas gracias Raúl y a todos los gracias a todos. participantes. Encantado, Muchas cuídense gracias mucho. a todos. Gracias, José Manuel. Gracias, Patricia. Gracias también, Carlos, por la invitación. Gracias a todas y a todos también por Gracias, conectarse. Gracias. Gracias, Gonzalo, por Hasta la la próxima invitación oportunidad. también. A los asistentes. Claro que sí, asistente. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Otto Regalado, también profesor de SAN que nos acompaña. Muchas gracias. Hasta luego, permiso. Hasta luego. Luego. Cuídense mucho.